Éramos un milagro y lo podemos volver a ser. Entre los años 1920 y 1957, Venezuela fue una de las naciones de mejor desempeño económico y movilidad social. De encontrarse en 1920 entre las naciones más pobres, analfabetas y carentes de salud, emerge en los años 60 como una comunidad de clase media, casi sin analfabetas, que gozaba de expectativas de vida comparables a las de las naciones más prósperas y de la infraestructura más moderna de Latinoamérica. Entre 1920 y 1957 se puede decir que en Venezuela hubo un milagro económico. De modo que esto, por supuesto, tuvo su consecuencia en que ese país paupérrimo, ya para 1957, era un país que tenía más de la mitad de su población era clase media, había accedido pues a niveles de vida que llamaríamos modernos. El país se había convertido en uno de los polos de atracción en el mundo, en Europa, con las enormes calamidades que hubo en las entreguerras y también con motivo pues de la recuperación en los primeros años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vemos pues que oleadas de inmigrantes de España, de Italia, de Portugal, del centro de Europa, vinieron a Venezuela y la hicieron su tierra favorita. Bueno, casi pudiera decir que del 20 al 57 se formó realmente la economía del país. El país era eminentemente pobre y toda su riqueza giraba alrededor del café y del cacao. Cuando vino la explotación petrolera, que se encontró petróleo en el Zulia, y vinieron los primeros extranjeros a explotar la minería criolla del petróleo, ahí empezó la prosperidad realmente de Venezuela. Lamentablemente, este periodo de gran bonanza económico estuvo también caracterizado por violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos naturales, representados en el hecho de que no habían libertades políticas y no había libertades de expresión. ¿Qué permitió que Venezuela tuviera ese grado de despertar tan espectacular? Cuando se descubre el petróleo en Venezuela, la administración del momento, muy sabiamente, respetó varios principios. En primer lugar, la propiedad privada. En otras palabras, no pretendió el gobierno de turno ser el artífice pues, del negocio petrolero. Había, por supuesto, una enorme libertad para el ejercicio empresarial. No había ninguna coacción ni no había ninguna limitación, naturalmente entendiendo que la actividad fuera lícita, por supuesto. Y había un escasísimo, por no decir nulo, intervencionismo estatal. La situación en torno a la estructura de propiedad de los activos nacionales en épocas pasadas, concretamente de los años 20 a los años 50, era sustancialmente distinta a la que vemos hoy en día. ¿Por qué? Regía un principio básico: el Estado era pequeño. El Estado no era dueño de los activos. El Estado se limitaba a cumplir ciertas funciones como la provisión de bienes públicos y algún tipo de servicio, pero no existía ese concepto moderno que quizás se desarrolló en los 70 de capitalismo de Estado. ¿Qué significa capitalismo de Estado? Bueno, esa creencia muy propia del trópico pues, y de los países latinos, de que el Estado todopoderoso debe ser administrador de los recursos o de los mejores recursos del Estado, por ejemplo el petróleo, por ejemplo los minerales, por ejemplo la electricidad, la telefonía, etc. En aquel entonces, afortunadamente, y eso se registró pues en el crecimiento económico que vivió la economía venezolana, el Estado no hacía nada de aquello. Caso concreto era el petróleo. El petróleo la actividad petrolera era administrada por concesionarias privadas que le pagaban regalías al Estado, pero no era el Estado quien regía la actividad de extracción, exploración y comercialización del hidrocarburo. Otro aspecto fundamental que caracterizó ese periodo de 1920-1957 en Venezuela fue la enorme flexibilidad que había en el ambiente laboral. La primera ley del trabajo que hubo en Venezuela fue la de 1936, porque la ley del trabajo en 1936 fue una legislación laboral marco bastante que lo que hacía era reconocer derechos básicos, pero que no entrababa el libre ejercicio de la oferta y la demanda laboral.
Por otra parte, se definieron reglas de juego muy claras. Ese fue el periodo en donde nosotros dictamos un código de comercio muy abierto, que sencillamente lo que hacía era garantizar que en la sociedad hubiera de verdad libre competencia. En otras palabras, que hubiera efectiva libertad de ejercer beneficios y que no hubiera empresarios o grupos de personas que quisieran arrogarse el monopolio de un determinado sector de la economía. Ese fue un periodo también donde se le dio una gran importancia al establecimiento de un régimen o una administración de justicia que holgaba por su ausencia en la Venezuela pre-1920. ¿A qué se debió el impresionante desempeño de la economía venezolana en esa época? Bueno, entre otras razones se debió a que el costo de hacer negocios era muy bajo. No existían controles de cambio, controles de precios, ni controles de la tasa de interés. Además había estabilidad monetaria, había una baja inflación, habían bajos impuestos. El costo de hacer contratos de personal era muy bajo porque la legislación era sencilla, la legislación laboral era muy simple y existían pocas empresas del Estado. Puede decirse que en ese periodo existía libertad económica y se respetaban los derechos de propiedad. Éramos un milagro y lo podemos volver a ser. Somos los seres humanos iguales. Que el ser humano es una individualidad. Es no tanto de razas. No hemos tenido economía de mercado. El pobre nunca es libre. ¿Qué es la propiedad privada? Si los impuestos son confiscatorios de la riqueza. Manipulación de la ley para favorecer intereses empresariales minoritarios. Bueno, esa creencia muy propia del trópico y los países latinos, de que el Estado todopoderoso debe ser administrador de los recursos. Mundo rico, país pobre. La gran protección al trabajador no está en el texto de alguna ley. La educación es importantísima en el desarrollo de un país. El pobre siempre está sometido a los avatares del destino. Pero la educación sola no causa desarrollo. El venezolano es un caso desastroso en términos de desempeño económico. En Venezuela lo que ha habido es mucho socialismo y mucho mercantilismo. Pues no existe un crimen mayor que confiscar la riqueza haciendo cada día más pobres a sus súbditos. Como en Venezuela no hay una protección adecuada de la propiedad privada bien habida. O sea que quitarme la propiedad privada, si es que eso existe, quiere decir robarme mis sentimientos. Ello constituye un profundo daño moral. Tiene que defender las instituciones del marco institucional a toda prueba. Entre 1920 y 1957 se puede decir que en Venezuela hubo un milagro económico. Puede decirse que en ese periodo existía libertad económica y se respetaban los derechos de propiedad. ¿Es posible salir de la pobreza? El desarrollo de un país en gran parte depende de las condiciones básicas favorables. Es importante tener presente que sin propiedad no hay libertad. Si la propiedad desaparece el progreso para siempre.